Buenos días, soy Rebeca Mayor Llop, de la Falla Ramiro de Maeztu Los Leones, del sector Camins al Grau, agrupación Camins al Grau. Tengo 26 años, soy psicóloga, trabajo en una vivienda tutelada con personas adultas mayores de 18, todas ellas diagnosticadas de algún problema de salud mental. Y el día a día con Rebeca, pues nada, me levanto pronto porque me encanta disfrutar del día. Voy a trabajar. Hay algunos días de la semana que ensayo con mi grupo de bailes regionales y luego, si puedo, aprovecho para irme a estar un ratito con mis amigos, volver a casa y ya relajarme para el día siguiente. Pues la definiría una persona empática, habladora y muy social. Me gusta hacer senderismo. Soy un amante de la naturaleza, entonces cada vez que puedo y tengo un fin de semana libre intento buscarme alguna ruta. También me gusta mucho el cine, soy muy cinéfila y nada, y bailar bailes regionales, que ya lo he comentado antes, que también lo disfruto mucho. La verdad es que el desafío más grande yo creo que ha sido este año de ser fallera mayor de mi comisión, compaginarlo con el trabajo y además estaba acabando un máster. Entonces era intentar compaginar las tres cosas, entre el trabajo de fin de máster y supe sobrellevarlo todo con una sonrisa en la cara que además me ha permitido disfrutarlo todo al 100%. Una persona que me inspire históricamente, pues yo hablaría de Clara Campoamor, consiguió el voto para las mujeres, pero es que además yo creo que nos demostró que los sueños se cumplen y como esto es cuestión de sueños, también me inspira para conseguir el mío, que es llegar lo más lejos que pueda en este proceso. Pues al final creo que todas las falleras soñamos con este momento, soñamos con llegar lejos y a lo grande y ser la máxima representante de Valencia. Además, creo que sería un honor para mí poder representar a Valencia fuera también de la comunidad. Y nada, yo es que creo que es un sueño. Para mí, una fallera mayor de Valencia, si me tengo que quedar con una única cualidad, te diría que cercana. Es la única manera de saber transmitir nuestra fiesta. Porque, ¿por qué no decirlo? Somos una fiesta de familia, de cercanía, de amor, de compartir. Y si tengo que ampliar más, pues tiene que ser simpática, tener don de gentes, una gran oratoria. Al final haces muchos discursos y te diriges a mucha gente y también tienes que saber hacerlo. En 5 años, pues me veo igual en mi trabajo, pero un poco más arriba, igual siendo coordinadora de alguna vivienda. En cuanto a lo personal, pues me gustaría poder independizarme y igual pues tener una pareja, poder casarme, ¿por qué no? Pero sobre todo, y si me tengo que enfocar en el trabajo, poder seguir sumando escaloncitos.